Bueno, bon dia, benvinguts i benvingudes. Avui presentem un dels projectes que hem desenvolupat en el marc del CIDAI, el Centre d'Innovació en Tecnologia de Dades i Intel·ligència Artificial, una iniciativa que es troba dintre de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial de Catalunya i que tenim el plaer de poder presentar el resultat d'aquest assistent conversacional per al suport psicosocial en situació d'emergència que hem desenvolupat conjuntament entre Creu Roja i Eurecat. Doncs avui presentem el resultat d'aquest projecte. Avui serà una sessió que anirem canviar també de llengua, no només la farem en català, també es farà en castellà. És un projecte que hem elaborat conjuntament amb l'equip de Cruz Roja que se encuentra en Madrid y ahora hago un poco el cambio. Y que también tenemos compañeros hoy de Madrid que han venido a esta sesión tanto a ver los resultados como también a ser ponentes. Dicho esto, en la jornada de hoy iniciamos con una pequeña bienvenida institucional a cargo de Josep Quitet i Turnet, president de Creu Roja Catalunya. Després donarem pas a Joan Mas i Albaillas, director del CIDAI i director científic de Tecnologia Digital d'Eurecat, i Meritxell Granger, que és responsable de l'àrea de promoció del sector digital de la Secretaria de Polítiques Digital de la Generalitat de Catalunya. Doncs, Josep, endavant. Bé, bon dia a tothom. Sí, estic una miqueta afònic, lleva un poco de afonía, supongo que podremos hablar un poquito, però si se m'encallo no em feu gaire cabal. Bueno, bon dia a tothom, tots i totes, i especialment doncs, a les persones que ens acompanyen que ara han parlat aquí, no? En Joan Mas, el director de CIDAI i d'Eurecat. Molt bé. I, com no, la representant si ho dic bé, la Secretaria de Polítiques Digitals, oi? Molt bé, fantàstic, Meritxell, gràcies. I que quasi bé havies vingut. Meritxell havia venit aquí, puc explicar-ho. Venía aquí a Corroja a llevar juguetes, como siempre, como buena ciudadana, ¿no? Y colaboradora. Y hoy, por lo menos, encantados de que puguis venir aquí amb nosaltres i estiguis aquí. Escolteu, doncs bé, mireu, jo que, per no liar-me gaire, havia apuntat 4 cosas, las haremos en castellano y así no hay problema, ¿no? Porque decían que lo hacemos un poco bilingüe, pero lo haremos ya en castellano y es más rápido, ¿no? Me había apuntado 4 ideas, más que todo, en primer lugar, de agradecer aquí la presencia de los compañeros de Eurecat y CIDAI, con los que hemos hecho una alianza, ¿no? Yo diríamos que en Cruz Roja, lo comentaba antes aquí, donde estábamos hablando, somos pioneros en actuar con alianzas, ¿no? Cuando se inventó esto de las alianzas público-privadas hace unos años, que todavía nadie sabía qué era, en Cruz Roja ya lo hacíamos. Ya podríamos decir que somos pioneros de 160 años que desde el principio hemos actuado con alguien. Empezó ya Henry Dunant, nuestro fundador, y nosotros hemos seguido, ¿no? Somos conscientes de que nos va bien a trabajar con entidades como las que trabajamos y que hoy nos encontramos aquí con todo el equipo, que, bueno, saludo a todas las personas que acompañáis al equipo. Es una alianza porque compartimos valores, compartimos compromisos, y es muy fundamental y el ejemplo de este proyecto que se ha ido trabajando internamente y que hoy queremos dar visibilidad un poquito, porque si no luego nos parece, comentábamos ahora también con el compañero José Miguel Alonso, ¿no? Que no te he saludado ahora públicamente, pero lo hemos hecho antes, de que a veces nos encontramos que hacemos un poco de todo y bien hecho y luego, a cabo de un tiempo, aparece una entidad, con todo respeto, que inventa lo que ya estamos haciendo. Entonces es bueno que podamos compartir, que podamos hacer las cosas, que la gente vea que lo hacemos. Sabemos ya que decíamos que la inteligencia artificial es básica para transformarlo, ¿no? Y más que todo para nosotros, para transformar esta acción humanitaria. Pero claro, a veces no hablamos solo de hacerlo mejor, sino de replantearnos, ¿no? Diríamos de repensarlo cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos organizarnos mejor utilizando la inteligencia artificial, siempre por un mismo fin, para llegar a más personas y atenderlas mejor que podamos, ¿no? Y hay cosas que están cambiando en esta vida, pero hay cosas que no cambian nunca, que es la necesidad. Y la necesidad de atención psicosocial en situaciones de emergencia continúa siendo siempre la misma. Es esencial. Y lo que no cambia tampoco nunca, y es lo más importante, yo diría que es nuestra misión, ¿no? Nuestro compromiso humanitario con las personas que nos necesitan.
para nosotros la persona siempre al centro y tenemos que poner todos los esfuerzos posibles, con todos los medios posibles para hacerlo. Y la inteligencia artificial llevada con buen criterio, yo creo que es una cosa que vale la pena y que apostamos directamente por ello, ¿no? Realmente, ya hace más de 3 años en la Asamblea General de Cruz Roja ya hubo un compromiso firme de que la institución apostaría por inteligencia artificial. Y esto es lo que realmente este proyecto que hoy estamos aquí visualizando, pues es un ejemplo claro, ¿no? De que el compromiso que se asumió la institución hace 3 años, pues lo llevamos a buen puerto, ¿no? Es una realidad. Nosotros podríamos decir que quizá también que no estamos hablando solamente de tecnología, estamos hablando como una herramienta, ¿no? que hemos construido teniendo en cuenta la experiencia ya de la Cruz Roja, ¿no? Los protocolos, la forma de trabajar que tenemos la institución. Si no es una tecnología puntera que la utilizamos sin ningún criterio, sino utilizando nuestra experiencia y nuestra forma de actuar. Y esto nos da tranquilidad porque asegura que lo que hagamos siempre irá alineado con nuestros valores, con nuestros principios, que es básico en la institución, ¿no? Y yo creo que aquí aparece un reto muy importante, como comentaba antes, de que si utilizamos estas herramientas bien alineadas, pues tenemos más capacidad de ayudar. Pero si nos equivocamos, si no lo cuidamos bien, podemos tener problemas. Y entonces, quizá aquí está encontrar este equilibrio, esta equidistancia entre una cosa, como hacemos siempre, ¿no? Entre una cosa y la otra, para que podamos favorecer, que es lo que buscamos, a las personas. Y yo creo que aliados como tenemos con los compañeros aquí, que desde el principio del proyecto lo conseguiremos, ¿no? Recientemente también hay que reconocer que la institución es consciente de que la inteligencia artificial tenemos que estar, pero tenemos que hacerlo bien. Ya reguló, aprobó una política sobre inteligencia artificial, ¿no? Una manera de poner orden, de marcar unos límites y asegurarnos de que lo que hagamos lo hagamos siempre dentro de nuestro código ético, de nuestros principios fundamentales. Y esto seguro que iría bien, porque al final la tecnología es un medio que utilizaremos, como hemos hecho siempre, para favor de las personas, ¿no? Jo, poca cosa més, simplement jo crec que és interessant escoltar les persones que ens acompanyen. Jo només reiterar salutacions ja als companys d'en Josep Mas, Joan, perdó, Joan, ja et tornava a batejar, amb en Joan Mas i tots els companys de SIDAI i d'Eurecat, que estàs aquí, us hem pogut saludar abans, reiterem aquestes salutacions i com no, doncs a la responsable, la representant de la secretaria, m'ho tinc apuntat perquè si no me'n recordo, de polítiques digitals, no? En Meritxell, gràcies per venir també, per acompanyar-nos. Jo crec que avui, la xerrada d'avui no és només, a part d'interessant, no només serà interessant, sinó que ens ajudarà a seguir avanzando, que podamos un paso más, hacer un poco más público, ¿no? Con las presentaciones así públicas yo creo que es importante porque la gente ve lo que estamos haciendo y es lo que nos conviene y a ver si vamos siguiendo paso en esta transformación, ¿no? Yo crec que podemos decir muchas cosas más, tenía apuntadas, però crec que hi ha bastante. Agrair a tothom la seva presència aquí avui, molts ja ens hem saludat a l'entrada, els que no, doncs ens tornem veient durant el dia. Y gracias Giovanni, gracias Meritxell y todo el equipo y con José Miguel, que luego tendrás tú una ponencia. Me sabe mal que tendré que salir, ya te he dicho antes que no me voy porque ya se quedarán aquí los compañeros, veo aquí Bárbara, Elena y Antonia y compañía y a Martori, que seguiremos toda esta mañana i que sea un èxito. Jo crec que per ser-lo, he desitjo que vagi bé per tothom, que puguin sortir aquí, com dèiem abans, un pas endavant, no només fer una presentació i quedar-nos aquí, sinó que puguem avançar en aquest tema perquè al final afavorim a les persones, que és el que volem. I dit això, doncs ja li demanaríem a en Joan si ens pots acompanyar ja així i... Endavant, escolta. M'emporto el vas, que ho havia portat per si no podia, Molt bé, molt bon dia, molt benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies al president de Creu Roja per aquestes paraules i també per acollir-nos a la seu aquí a Barcelona per presentar aquest acte. En uns minuts us presentarem el projecte, un projecte que hem executat en el marc del SIDAI i que crec que és un projecte rellevant perquè és un projecte que respon a necessitats molt concretes
en l'operativa i en els objectius que té Creu Roja com a institució. Les situacions d'estrès, les situacions de catàstrofes, ja les veiem cada vegada més de forma recurrent, degut a múltiples causes, que no entrarem ara, però crec que tothom n'és conscient de tot això, i el projecte s'emmarca precisament en intentar veure com la tecnologia, en aquest cas una tecnologia basada en intel·ligència artificial, si volem ser una miqueta més concrets, basada en alguns elements de la intel·ligència artificial generativa, es pot posar al servei per ajudar a resoldre aquest problema i aquesta necessitat. Un altre aspecte que crec que és molt interessant del projecte és el fet que hem aconseguit que diferents tipus de perfils professionals, d'experts en l'àmbit de la psicologia, de terapeutes, tecnòlegs, consultors, s'han assegut i han definit aquest projecte, cadascú des del seu punt de vista, des de la seva vessant i aportant el seu coneixement i la seva expertesa per intentar arribar a assolir una solució que respongui a aquestes necessitats inicials que deia Creu Roja. En definitiva, aquest projecte respon, crec jo, molt bé a aquest concepte que en anglès en diuen AI for Good, és a dir, l'aplicació de la tecnologia d'intel·ligència artificial per resoldre problemes que tenen un marcat caràcter social i que també tenen unes implicacions ètiques a darrere que es veuran amb una mica de detall en l'exposició que faran els meus companys. I hi ha un altre element que també vull destacar, el fet que aquest projecte hagi comptat amb el recolzament de Creu Roja, jo crec que li dona un pedigrí especial, la reputació de Creu Roja com una institució absolutament fonamental en la nostra societat, contribueix a donar-li aquest toc, aquest segell en el projecte que farem. I per últim voldria destacar, i això sempre ho fem amb els projectes que s'han desenvolupat en el marc del CIDAI, aquesta voluntat d'explicar el que hem trobat, el que hem fet, els resultats dels que hem aconseguit, les lliçons que hem après, explicar-ho públicament en una sessió com avui i no cal dir que tota la documentació del projecte la posarem també a disposició de tots vosaltres a través de la nostra web, la web del CIDAI. Res més, jo no voldria allargar-me més, simplement juntament amb reconèixer el treball i la contribució que han fet els equips de Creu Roja, juntament amb els equips d'Eurecat, de tecnologia, de consultoria i de la unitat de Digital Health, i també l'equip de CIDAI, de l'oficina tècnica, en tota la gestió del projecte, voldria reiterar aquest agraïment i esperar que el projecte d'avui sigui molt interessant i que trobeu coses interessants. I, com deia el president abans, això només és un primer pas que creiem que pot tenir continuïtat i que buscarem també des de CIDAI i Eurecat la manera de poder ajudar a trobar vies de fer aquest projecte amb un abast més gran i amb uns resultats fins i tot més amples. I per últim, i amb això sí que ja acabo, agrair com sempre a la Secretaria de Polítiques Digitals el suport que sempre estan donant al CIDAI i que gràcies al qual podem arribar a fer aquest tipus d'activitats. Moltes gràcies per la meva part i dono la paraula a la Meritxell. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, volia donar-vos la benvinguda a aquesta jornada, agrair especialment a la Creu Roja, a Eurecat i a CIDAI per la feina feta i per l'impuls d'aquest projecte, així com a totes les persones professionals i expertes que hi heu participat. Des de la Secretaria de Polítiques Digitals treballem amb prioritat clara a maximitzar les oportunitats que ofereix l'ecosistema d'intel·ligència artificial de Catalunya perquè aquesta tecnologia es posi al servei de les persones, de les empreses i del conjunt de la societat. En aquest context, els projectes de l'impacte del CIDAI, coneguts com a PAI, són una eina clau per fomentar el desenvolupament i l'adopció de solucions innovadores basades en intel·ligència artificial, demostrant en casos d'ús el potencial transformador d'aquesta tecnologia davant de reptes socials, econòmics i de país. I el projecte que avui presentem n'és un bon exemple. Parlem d'una iniciativa que explora com la intel·ligència artificial generativa pot contribuir a donar suport psicosocial en situacions d'emergència, crisi o catàstrofes naturals, un àmbit especialment sensible, on la tecnologia només té sentit si es desenvolupa amb rigor, responsabilitat,
criteris ètics i sempre com a eina complementària al coneixement i a l'expertesa que ja tenen les persones professionals. En els darrers anys hem viscut situacions en què han recordat la importància de disposar d'eines eficients, escalables i accessibles per donar resposta a contextos traumàtics i d'emergència. Episodis de fenòmens meteorològics extrems, incendis forestals o altres situacions de crisi que han posat de manifest la necessitat de reforçar la capacitat d'atenció i suport a les persones afectades, especialment en moments en què els serveis poden veure's tensionats. Per això és tan rellevant impulsar projectes com aquest, perquè combinen innovació tecnològica i impacte social, perquè situen a les persones al centre i perquè ens ajuden a avançar cap a una adopció de la IA útil, fiable i alineada amb els valors europeus. També destacar el valor de col·laboració entre institucions, ho dèiem abans, públic-privades, centres tecnològics, entitats socials. Catalunya compta amb un ecosistema d'intel·ligència artificial molt potent i divers i iniciatives com aquesta demostren que connecten talent tecnològic i coneixement sectorial. Som capaços de generar solucions amb un impacte real sobre la societat. Estic convençuda que la sessió d'avui ens permetrà conèixer millor tant els resultats assolits com els reptes que encara tenim per davant en l'aplicació de la IA generativa en àmbits tan sensibles com el social i el d'emergències. Moltes gràcies per ser avui aquí i us desitjo una molt bona jornada. Moltes gràcies, Josep, Joan y Meritxell, per aquesta benvinguda institucional. Ahora continuamos con cómo teníamos orientada esta presentación de resultados para que después os invitaremos a que podáis descargar el informe de resultados de nuestro proyecto acompañado de esta presentación que subiremos en las próximas semanas a la web del SIDAI. Como ya os ha comentado el Joan, el objetivo de nuestros proyectos es sobre todo acelerar esta adopción por parte de las empresas y de entidades, fundaciones, también administración pública de Cataluña en el uso de la inteligencia artificial. Entonces el resultado final es público y lo podréis descargar y conocer más en detalle lo que hoy presentaremos como un resumen de este proyecto. ¿Cómo hemos orientado esta presentación? Básicamente, primero, queremos poder contextualizar el proyecto a través de José Miguel Alonso, que es director de Datos y Estudios y Calidad de Cruz Roja, que nos dará una visión también de la estrategia y cómo están utilizando la inteligencia artificial dentro de esta institución. A partir de aquí, entraremos en la metodología y validación de aquest asistente que hemos desarrollado conjuntamente con Eurecat y Cruz Roja, en el cual Laura Armañoles, consultora de innovación de Eurecat, nos dará una visión de la metodología, cómo hemos desarrollado un proyecto de co-colaboración o co-creación entre diferentes asistentes sociales como también perfiles técnicos de nuestras entidades. Continuaremos con Dani González, consultor de innovación de Eurecat, que también dará una visión de cómo este proyecto ha sido pensado en el ámbito de cumplir también con buenas prácticas, valoraciones éticas y también algún modelo de otra entidad que también es parte de la estrategia catalana de inteligencia artificial. Y David Suñol, que es investigador avanzado de Eurecat, que nos dará también una visión más técnica, tecnológica de la arquitectura que hay detrás del desarrollo de este asistente conversacional. Para finalmente presentar a Jordi Martorí, que es responsable del equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, que también nos hará una valoración y también próximos pasos de hacia dónde podemos continuar con este tipo de proyectos y una valoración también de los resultados obtenidos. Dicho esto, damos paso entonces a José Miguel Alonso, director de Datos, Estudios y Calidad de Cruz Roja. Buenos días a todos. Agradecer de verdad enormemente estos meses de colaboración y de desarrollo del proyecto, que la verdad ha sido muy enriquecedor para nosotros y que hoy por fin podemos presentar. A ver, cuando nos acercamos al mundo de la inteligencia artificial y hablamos de inteligencia artificial,
quizá lo más fácil es acercarse desde una mirada tecnológica. Pero este es uno de los principales errores que yo creo que como organización podríamos cometer. Acercarnos desde la mirada tecnológica y no desde la persona y sus derechos. Nosotros creemos que como organización nuestro acercamiento a la IA tiene que estar siempre desde una mirada de persona, de derechos. Somos conscientes que una persona en una situación de emergencia se va a enfrentar a una necesidad de acompañamiento y que en muchas ocasiones no va a tener acceso a esos recursos. Esto, en definitiva, es nuestro día a día, la realidad en la que trabajamos. Sabemos que la necesidad es urgente, sabemos que esa persona necesita acompañamiento y sabemos que nuestras respuestas son limitadas. Por lo tanto, nos enfrentamos a esa situación. ¿Cómo nos debemos enfrentar? Nosotros siempre nos vamos a nuestro principio, nos vamos a nuestra misión, porque en el fondo es la que nos guía nuestra intervención y la que nos da las grandes pistas de cómo nos debemos acercar. Lo primero, tenemos que cumplir nuestra misión, aliviar el sufrimiento, salvar vidas, cuidar la salud. Pero también nuestro principio nos indica el cómo tenemos que hacer esto. Y también para nosotros es muy claro hacerlo sin discriminación y, sobre todo, respetando los derechos de la persona. A ver, este acercamiento, que puede ser muy abstracto, lo podemos operativizar y lo podemos traducir, ¿vale? ¿Cuál es nuestra lógica de trabajo? ¿Cuál es la operativa de lo que nos mandata al principio? Al final, la operativa la podemos reflejar aquí, es comprender bien quién es la persona, qué le está pasando, cuáles son las causas de sus necesidades, cómo es su entorno. A partir de ahí, ser capaces de diseñar una respuesta que en el fondo lo que nos obliga es a intentar lograr un cambio en las personas. Es que esa situación de vulnerabilidad pueda obtener un cambio. Hace unos años, esta secuencia lógica de trabajo, necesidad, actuación y eficacia, la construimos en toda nuestra metodología de trabajo con las personas y establecimos lo que era nuestro marco de atención a las personas, que dejaba muy claro cuáles nuestros procesos de acogida de valoración en función de la realidad, cuál debía ser nuestra intervención y cómo esa intervención debía obtener un resultado, debía obtener un cambio. Y cuando encontramos esta lógica, ya a partir de aquí empezamos a utilizar la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es un debate teórico de la organización, lo estamos utilizando ya. La estamos utilizando y la estamos utilizando en tres partes principales de este proceso. La estamos utilizando para comprender bien las características de las personas. La estamos utilizando para comprender bien las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan. La estamos utilizando para comprender bien el contexto, para trabajar con los miles y miles de datos y comprender bien el contexto al que se enfrentan las personas. Aquí aprovecho porque a nosotros siempre nos gusta, o sea, huimos de hablar de personas vulnerables y siempre queremos hablar de personas que se enfrentan a una situación de vulnerabilidad. Todos nosotros podemos tener una situación en la que nos vamos a enfrentar a una situación de vulnerabilidad porque vivimos en un contexto determinado. Entonces, actualmente la estamos utilizando y la estamos utilizando para todo el proceso de evaluación de los cambios en las personas. Es nuestra realidad y es un paso que dimos hace pocos años, pero que ya la estamos aplicando en el día a día. Pero si entendemos esta lógica, comprender a la persona, respuesta, resultado, la pregunta nos viene de lógico. ¿Por qué no en el punto central, en la respuesta, en la atención? ¿Por qué no utilizar la inteligencia artificial también para interactuar con las personas? ¿Vale? Esta pregunta nos ha surgido en los últimos meses y por eso
avanzamos en este proyecto, porque veíamos un dilema lógico el plantearnos este espacio. ¿Por qué no utilizar herramientas que tienen una capacidad de entendimiento del lenguaje natural y que pueden tener una alta capacidad de respuesta? Justo en las diferentes tipologías de respuestas que la organización ofrece. Y justo a la par que nos surge la pregunta de por qué no utilizar estas herramientas en las respuestas directas a las personas, nos surge un dilema. Nos surge cómo podemos acompañarla, pero teniendo en cuenta lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja reflexionaba hace 2 años sobre el uso de la IA, el dilema de la cuadratura del círculo. ¿Cómo podemos equilibrar la eficacia tecnológica y la ética humanitaria? Al final, esta es la solución a la que nos tenemos que enfrentar. Y no es un dilema que solo nos ha surgido ahora, sea un debate nuevo en la organización, es un debate histórico en el conjunto de la organización. Siempre que reflexionamos sobre el uso de un avance tecnológico, nos surge este dilema. En parte, lo hablábamos antes, por desconocimiento y en parte porque no podemos perder nuestro foco, que es la defensa de los derechos de las personas. Lo que pasa es que ahora nos enfrentamos a un cambio en el que la escala es totalmente diferente y la capacidad tecnológica es totalmente diferente. Y precisamente por este reto que nos enfrentamos, lo que no hemos querido es quedarnos en la reflexión, ¿no? En el ADN de la organización lo llevamos y nosotros somos una organización de acción. Y porque no hemos querido quedarnos en el ámbito de la reflexión, lo que hemos querido es experimentar. Entonces, está claro que no estamos presentando un producto final que vaya a sustituir la atención de una persona a las personas en situación de emergencia, pero sí estamos presentando un prototipo, una prueba de concepto que nos está permitiendo ya aprender mucho y que nos va a permitir realizar este recorrido hasta este quizá objetivo final, que es poder utilizar la IA en la atención directa con las personas. Lo comentábamos antes y es un prototipo que se ha construido con el conocimiento de la organización. O sea, hemos puesto todo el conocimiento de la organización. Nosotros creemos que somos muy potentes en lo que es la generación del conocimiento. La IA nos va a permitir adaptar esos conocimientos, personalizar esos conocimientos, poder escalar esa respuesta, pero siempre teniendo unas condiciones previas muy claras. Están reflejadas en nuestra política, pero nosotros siempre hablamos de este camino lo podemos hacer, primero, en espacios de confianza, en espacios como el que hemos generado en este proyecto, que son espacios de confianza donde los socios generan esta capacidad de poder trabajar abiertamente y sabiendo realmente que se va a estar pensando en estos dos focos, en la capacidad tecnológica y en la ética de la acción humanitaria. Después, siempre teniendo el presente que estamos sin querer cruzar la barrera de la supervisión humana. O sea, siempre lo vamos a utilizar con supervisión humana, en mayor o en menor escala, pero siempre con supervisión humana. Y el otro elemento que queremos siempre tener presente es la transparencia. Ejercicios como el de hoy. Este es el recorrido, esto es lo que hemos experimentado, este es el resultado y le ponemos al conocimiento de todos los actores, porque para nosotros es igual que es importante recorrer estos espacios en entornos seguros, es importante que lo que vayamos avanzando seamos totalmente transparente. Y para terminar, al final me gustaría volver al principio. Al final no es un punto final, es un recorrido y en el fondo es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudar más sin perder lo que somos y sin poner en riesgo a los que debemos proteger. El proyecto de hoy
es un claro ejemplo de cómo lo vamos a poder utilizar ya en mejorar estas respuestas. Cómo vamos, después lo comentaremos, pero cómo vamos a poder utilizar ya en la formación de nuestros profesionales, en los pilotajes, en ejemplos prácticos, y lo vamos a poder operativizar ya para mejorar esta respuesta. Pero bueno, yo creo que lo mejor para entender bien todas las características de lo que hemos estado desarrollando es pasar justo al siguiente bloque, donde ya vamos a explicar claramente cómo queremos hacer realidad el que la IA puede estar en ese escenario atendiendo a las personas cuando lo necesitan ante una necesidad en una situación de emergencia. Muchísimas gracias. Súper, pues muchísimas gracias, José Miguel, por el contexto, por explicar un poco de dónde viene todo. La verdad es que estoy muy feliz también por estar aquí, porque me acuerdo de una conversación que tuvimos con Dani, ¿no?, que me preguntó con qué entidad te gustaría trabajar, ¿no?, porque yo actualmente en consultoría llevo más el ámbito de transformación social, llevo más en inteligencia artificial, y justamente le dije, ostras, pues con Cruz Roja sería una pasada. O sea que para mí estoy muy feliz de que hayamos podido crear esta prueba de concepto, también contar con el apoyo del CIDAE, con políticas digitales y poder haber comenzado a trabajar, ¿no?, en este camino. Entonces, sabíamos que justamente, ¿no?, trabajando con Cruz Roja sí o sí teníamos que considerar este enfoque, ¿no?, este enfoque de tecnología centrada en la persona. Teníamos que trabajar en esta intersección, ¿no?, entre impacto social y tecnología, poniendo a la persona en el medio. Entonces, justamente por esto, más allá del desarrollo tecnológico, ¿no?, que se llevó a cabo, también desde consultoría lo que hicimos fue idear, ¿no?, crear una metodología de codiseño, para ir un poco guiando este desarrollo tecnológico junto a los profesionales, ¿no?, de Cruz Roja, tanto de Cruz Roja como también explicaré de la Universidad Oberta de Cataluña, que nos hicieron también este vínculo con Cruz Roja y también con el Colegio de Psicólogos. Entonces, ¿por qué era importante, ¿no?, esta tecnología centrada en la persona? En primer lugar, porque estas tecnologías estarán más aceptadas por los usuarios finales, ¿no?, en este caso, trabajando con una organización. También para mejorar la adherencia, el uso posterior de la herramienta, o sea, trabajar ya con las organizaciones que están en este ámbito. También para alinearnos, ¿no?, con los principios, los valores, coproducir juntos, también obtener las mismas lecciones y aprendizajes. Reforzar la gobernanza también de cuando se desarrollan tecnologías de este tipo, que luego la entidad pueda decidir cómo la integra, si la integra, qué responsables, cuáles son los siguientes pasos. Y finalmente también pues, promover, ¿no?, cada vez más esas tecnologías con este concepto de apropiada a la necesidad que tienen y a la que están dando respuesta, ¿no? Entonces, esta es un poco la metodología de codiseño que desarrollamos y que fuimos integrando durante todo el desarrollo. Se basa en otras metodologías de design thinking basada en la persona, como el concepto de Double Diamond, en este caso, y al final lo que hicimos fue pasar por todas estas fases e ir creando estos distintos entregables, estos distintos aprendizajes e irlos compartiendo con el equipo de Cruz Roja, con el equipo técnico, ¿no? Entonces, pasamos de una primera fase muy relevante de comprender bien lo que había pasado. Justamente lo que nos inspiró este caso de uso fue las inundaciones, ¿no?, que tuvieron lugar en 2024 por la Dana y toda la emergencia que tuvo lugar, definir bien qué era lo que buscábamos, qué era lo que íbamos a desarrollar, moldear el caso de uso haciendo grupos focales con profesionales, revisando cómo podíamos iterar el chatbot, testear, finalmente, probar el funcionamiento de este y validarlo mediante, una vez más, cuestionarios, paneles de priorización internos para ver cómo acabamos de iterarlo y llevábamos a una prueba de concepto que era un mínimo producto viable como tal, ¿no? Entonces, para ir a hacer un poco más de foco de cómo abordamos esta primera fase de comprender, aquí lo que hicimos fue basarnos en un estudio de la UOC, del Behavioral Design Lab, de Daniel de la Fuente, que ya se hicieron con justo Manuela Mayones, que hicieron una revisión, un benchmarking de chatbots que podían prestar asistencia
en el ámbito de la psicología más en general, ¿no? Entonces, aquí vimos, por ejemplo, pues, asistentes como Webot en Estados Unidos, como Limic en Reino Unido, hay Friend in India, o sea, existían algunos chatbots únicamente desarrollados con el fin de atender a personas, ¿no?, en el ámbito más de la psicología. Pero nosotros queríamos ir al caso de uso, ¿no?, un poquito más allá. Entonces, lo que hicimos fue revisar chatbots específicos que se utilizaran en el contexto de desastres naturales. Aquí encontramos que justamente para la guerra de Ucrania se desarrolló un chatbot llamado Friend, que era más un diario de bienestar, ¿no?, donde la persona iba introduciendo cómo se había sentido y recibía, digamos, unos outputs, unas recomendaciones generales. Aquí también, justo en ese entonces, se publicó un paper que explicaba, ¿no?, cómo ChatGPT y Gemini funcionaban en distintos escenarios para dar respuesta a esta contención emocional, al final, ¿no?, estos primeros auxilios psicológicos en un contexto de emergencia. Entonces, todo esto nos llevó a pensar que justamente sí que comenzaban a haber algunas soluciones, pero sí que faltaba aún más esta capa, ¿no?, de basado en la evidencia, ¿no?, de trabajado con profesionales y con estos contenidos que estuvieran desarrollados únicamente para dar respuesta a este chatbot, ¿no? Por eso justamente se tomaron decisiones como que fuera un chatbot local, no utilizar un ChatGPT, ¿no?, cosas que obviamente son limitaciones, no podemos competir contra ellos, pero diseñando de manera ética y responsable con los valores y cómo creíamos que tenía que ser este asistente. Entonces, a partir de aquí comprendimos, ¿no?, que teníamos que especificar muy bien qué podía y qué no podía hacer el chatbot, tenía que estar co-creado con estos profesionales, tenía que considerar esta capa de ética que luego explicará más Dani y al final pues tener un producto que iterar. Entonces, justamente en este contexto realizamos 11 entrevistas a expertos de Cruz Roja distribuidos por el territorio, algunos de la Comunidad Valenciana que estuvieron en la Dana, otros que también se desplazaron hasta allí, Girona, Madrid, Salamanca, hablamos con responsables locales, provinciales, regionales y con distintos roles, o sea, desde psicólogos hasta también mediadores culturales, voluntarios que eran socorristas de los equipos de respuesta inmediata, formadores de otros, digamos, socorristas, etcétera, ¿no? Y aquí también tuvimos una muestra diferencial a nivel de pues, especializaciones en educación, en temas de violencia de género, también muy relevante, migración, personas mayores, soledad no deseada, o sea, ámbitos que eran transversales a una catástrofe natural, ¿no? Entonces, llevamos a cabo estas entrevistas entre junio y julio de 2025 y aquí les preguntamos, ¿no?, cuál era su experiencia de trabajar con estos primeros auxilios psicológicos, qué procedimientos y buenas prácticas recomendaban, señales de alarma y derivación que nos podían ayudar a comprender mejor qué tenía que tener en cuenta el chatbot, qué rol de apoyo podían esperar, o sea, a nivel de profesional, ¿no?, qué expectativa tenían de este potencial chatbot complementario, ¿no?, a su ayuda. Y luego también pues, validar el concepto y hacerles más preguntas de role-playing, ¿no?, de qué le dirían a una persona que ha tenido una situación de vulnerabilidad, cómo le darían los consejos, cómo sería todo esto, o sea, esta parte más cualitativa, ¿no? Aquí hicimos un análisis cualitativo de los códigos a nivel inductivo, más para los investigadores que estáis por aquí, de las entrevistas y obtuvimos un poco una caracterización, ¿no?, de señales de alarma, consejos que tenían que pasar sí o sí, límites del sistema y todo esto lo traducimos al equipo técnico. Entonces, de comprender pasamos a la fase de definir. Aquí vimos que este chatbot tenía que estar diseñado desde la práctica profesional, iba a integrar este concepto, ¿no?, de look, listen y link de los primeros auxilios psicológicos, sí que adaptado al plano digital, ¿no? Obviamente el look, ¿no?, esta primera perspectiva de la persona que escucha, observa a la otra, no podía pasar hasta una situación digital, pero bueno, a lo mejor mediante la parte de link, de conectar con recursos o de derivar, podía ser una manera de salvaguardar esta parte de primeros auxilios. Aquí encontramos también, junto con los profesionales, oportunidades desde acceso anónimo, escalabilidad, puente a recursos oficiales y también a llegar a personas que normalmente no piden ayuda, ¿no? Nos explicaron, por ejemplo, que el perfil de Cruz Roja Te Escucha suele ser un perfil más femenino de una cierta edad. Justamente también en terreno hay una cierta edad, suelen ser edades más mayores que piden ayuda, pero hay una parte de la población que no pide tanto ayuda, ¿no? Entonces, un canal como el chatbot podría ser complementario en un futuro a
cubrir esta brecha, ¿no? Luego también vimos limitaciones. Es verdad que había esta ausencia de comunicación verbal, también hay aspectos de brechas digitales, riesgos de dependencia, pero justamente todo esto nos informó para intentarle darle respuesta en la medida que pudimos en la parte más de conceptualización. Y al final la percepción que recibimos justamente de los profesionales que entrevistamos fue que había una alta aceptación en tanto que se sentía, ¿no? Se experimentaba que en un desastre natural no se podía llegar a todo el mundo y que hubieran estos canales complementarios que pudieran derivar, ¿no? En ciertas situaciones, podía ser una manera, ¿no? De intentar tener algún mecanismo auxiliar. Eso sí, requería límites claros, consideraciones de interseccionalidad, género, origen, etcétera, evitar la sobrepersonalización y, obviamente, garantizar, ¿no? Que no se sustituyera el vínculo humano. De aquí, de estas entrevistas, ideamos unos 6 perfiles que luego priorizamos en 3 perfiles para poder intentar comenzar a testear este chatbot como tal, ¿no? Aquí tuvimos un primer grupo focal que fue con 7 expertos, 4 de Cruz Roja, 3 de Universitat Oberta de Cataluña, y aquí un poco presentamos los resultados de las entrevistas, cómo podía ser el chatbot, los usuarios predefinidos, y aquí un poco pudimos ir viendo qué percepciones obteníamos, ¿no? Aquí había un aspecto clave que era, por ejemplo, la memoria. ¿Cuánta memoria tenía que tener un chatbot? ¿Por qué? Porque no queríamos generar una dependencia de semanas y semanas alguien accediendo a un chatbot sin tener una derivación oportuna a quien fuera necesario, ¿no? Esto, por ejemplo, fue una decisión de diseño, recortar los días que se tiene activado un chatbot en un potencial caso de uso después de una emergencia y luego hacer estas derivaciones y compartir toda la información de recursos oficiales en esta. También se comentó, ¿no? Esta herramienta se orienta a intervenciones puntuales. No queremos un asistente de terapia, porque eso no se puede llevar a cabo, sino queremos una herramienta de contención, digamos, ¿no? de estas primeras horas. Y finalmente, también otros aspectos como dar por hecho temas familiares, por considerar violencia de género, diferencias culturales y utilizar siempre un vocabulario simple. De aquí, nuestro equipo técnico hicieron ciertas iteraciones y volvimos a tener un segundo grupo focal. Aquí ya tuvimos un vídeo, pudieron viendo un poco más las distintas dinámicas con el chatbot y tuvimos una muestra de 5 expertos de Cruz Roja, un experto de la Universitat Oberta y un experto del Colegio de Psicólogos. Aquí, por ejemplo, parte de lo que se explicará, ¿no? Se comenzó a hablar de la estrategia de fases que habíamos previsto, ¿no? De una primera escucha, ¿no? De qué te pasa, qué síntomas tienes, etcétera, una parte de recursos y una parte de consejos, hacerlo más lento, ¿no? Tener como estas fases preestablecidas de cómo tenía que comenzar y acabar la interacción del chatbot, pero hacer que fluyera poco a poco. Luego también, lo he dicho, incluimos también números de teléfono, Cruz Roja te escucha, páginas, ¿no? Que podían también un poco recomendarse al final. También dimensiones que tendríamos que utilizar para evaluar esta herramienta al futuro. También lo integramos. Y finalmente, esta priorización de escucha, de hacer preguntas a la persona, más que ya que darle soluciones rápidas, ¿no? Que era un poco el funcionamiento que tenía el chatbot. Entonces, aquí hubo otra vez un ciclo de iteraciones y tuvimos una muestra de 6 profesionales que volvieron otra vez a interactuar con el chatbot y en un cuestionario con estas 10 preguntas pudimos recoger un poco su input, ¿no? Entonces, aquí nos decían cosas como, por ejemplo, que entendía el sentimiento de fondo y no entró en provocaciones cuando se les hablaba de otros temas, la sencillez de uso y las respuestas eran cortas y enfocadas, que es algo bueno en un contexto de desastre natural, rapidez, claridad, es una herramienta útil si la persona está sola, no tiene con quién interactuar, es accesible, considerando siempre que tengas acceso a un móvil, etcétera, ¿no? Aquí pudimos también un poco evaluar estas dimensiones que nos comentaron los expertos que eran relevantes, desde el tono emocional, que a veces resultaba excesiva, la claridad, que sí que era breve y comprensible, el ajuste temático al perfil, o sea, ajustarse dependiendo de el tipo, o sea, las características de la persona, validación emocional, orientación y cierre, confianza, percepción, usabilidad y pertinencia de la intervención. Aquí vimos que justamente, ¿no? Habían ciertos aspectos como exceso de empatía o repetición, que era lo que nos iban un poco comentando, pero que eran cosas que al final son normales, ¿no? En un contexto de un chatbot local que estamos entrenando y que poco a poco aprende un poco a desenvolverse. Entonces, aquí a nivel de reflexión final y para cerrar un poco la intervención, sí que es verdad que a nivel de aprendizajes lo que nos hemos encontrado es que aún, ¿no? Como profesionales, nos cuesta pensar a evaluar un chatbot como si fuera un chatbot y no una persona, ¿no? En eso quiere decir que es verdad que tendemos a querer que los chatbots interactúen como personas.
Pero el problema no es que así podemos confundir al usuario final. Entonces, también es repensar, ¿queremos considerarlos que interactúen como personas o a lo mejor que tenga cierta repetición hará que la persona ya reciba sus consejos y se canse y se vaya a otra cosa o asista a un profesional, ¿no? O sea, ¿qué queremos también de los chatbots? Creo que es una pregunta que en general estamos allí intentando ver hacia dónde podemos ir o que tenemos que tener en cuenta, pero al final estas dimensiones, ¿no?, que tenemos en cuenta, aquí cualquier persona que interviene en terreno sería un 5 de 5, ¿no? Entonces, saber en qué queremos que trabaje el chatbot y qué cosas simplemente no va a cubrir porque no es una persona, ¿no? Luego también muy importante el rol de mediadores tecnológicos que hemos tenido Dani y yo misma durante el proyecto, y es hacer un poco este puente, ¿no? El rol de la transferencia como tal, el rol de la co-creación, considerar que hay distintos vocabularios, ¿no?, distintas maneras de concebir también ese tipo de desarrollos, y que es muy importante tener también como encontrar este vocabulario común para realizar proyectos, ¿no?, que sean como o sea, un reto tan chulo, ¿no?, de combinar aspectos sociales con aspectos tecnológicos. También esta parte, ¿no?, que ya se repite, de la relevancia de la multidisciplinariedad. Han aportado muchas opiniones, hemos aprendido mucho. A veces el equipo técnico nos hacía unas explicaciones que nos costaba entender a muchos, pero que justamente entre todos íbamos desentrañando para, en general, llevar, ¿no?, a este nivel de madurez tecnológica, pero también este concepto de madurez social, ¿no?, y que es un concepto que a mí me gusta mucho, y es que más allá de pensar en un nivel de madurez tecnológica inicial y final, hay que pensar en el nivel de madurez social, cómo de preparados estamos ante ciertas tecnologías, qué tenemos que hacer para digamos, adaptarnos, ¿no?, qué percepción tenemos que tener en cuenta y cómo, digamos, conseguir que estas tecnologías tengan un impacto social, que es lo que queremos. Así que para finalizar, también explicar que justamente esta metodología de codiseño y todos los aprendizajes las hemos recogido. Ahora actualmente estamos ya en una fase de peer review de una revista de temas de prevención de desastres naturales, justamente con la UOC. O sea que ya los reviewers nos han dicho que es muy interesante este enfoque y muy necesario. Así que aquí sería todo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí porque me recuerda por qué trabajo en Eurecat, ¿no? Es para poder hacer este tipo de proyectos con estas organizaciones como la Cruz Roja, con las que nos hemos entendido tan bien y hemos resuelto, bueno, estamos en el camino de ayudar con la tecnología para estos retos sociales que tenemos. Entonces, yo voy a hablar de dos cosas. Cómo poner en marcha el prototipo, la prueba de concepto que hemos hecho, que es el plan de escalabilidad, pero como ha dicho antes el presidente, no es solo hacerlo, sino hacerlo bien. Por tanto, cómo hemos aplicado buenas prácticas en inteligencia artificial durante todo el proyecto. Y vamos a empezar por el primero. ¿Qué es una guía de buenas prácticas en inteligencia artificial? Pues es una herramienta que nos va a validar el diseño del sistema de inteligencia artificial para que el funcionamiento que tiene sea el que esperamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Con un diagnóstico inicial para identificar los riesgos, analizar qué datos disponemos. Luego fijamos unas directrices de diseño responsable. Revisamos todos los aspectos éticos y legales, revisamos los resultados y luego evaluamos el modelo, o sea, el chatbot en este caso, con una herramienta independiente que os explicaré y veremos los resultados. El primer diagnóstico empieza definiendo muy bien cuál ha de ser la función y el alcance de la inteligencia artificial. Esto nos permite siempre mantener el foco y estar acotando cuál es el propósito y cuál es el marco en el que nos movemos. También estudiamos los datos, ya que la fiabilidad del sistema es proporcional a la información, la calidad de la información con la que trabaja. Por tanto, aquí nos movemos con datos personales, tenemos información del estado emocional de las personas,
conocemos el contexto de esta persona, que en este caso seguramente está en una situación de emergencia, y tenemos una serie de registros, de diálogos con él que tenemos que tratar convenientemente. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que poder aplicar también y asegurarse que se hace correctamente, pues tanto los protocolos que Cruz Roja nos define y los recursos. Los recursos pueden ser técnicas de relajación, técnicas de respiración, o sea, todos estos mecanismos que a través del chatbot le vamos a transmitir a la persona, que tienen que ser correctos y adecuados al caso en que se encuentra. Por tanto, ya empezamos a ver la complejidad de hacer esto bien. Y luego, por último, es identificar pues, estos riesgos y estas vulnerabilidades potenciales para tratarlas correctamente. ¿Cómo abordamos estas directrices de diseño responsable? En dos bloques. Primero hay uno de alcance técnico. Hemos comentado, por ejemplo, que descartamos utilizar soluciones en cloud, basadas en cloud, porque uno de los requerimientos era poder tener el control máximo posible sobre cómo funcionaba el chatbot, cómo almacenaba estos datos y qué respuestas daba. Por lo tanto, hemos sacrificado, en cierto modo, alguna potencial mejora, por ejemplo, de multidioma para poder asegurar este comportamiento que es el que nosotros queremos que tenga. Pero, por otro lado, también tenemos que revisar que técnicamente las respuestas que da son coherentes, que hay una calidad en la conversación y que funcionan pues, todos los filtros de seguridad o de las derivaciones al modo crisis que hemos definido. Pero no menos importante son las directrices relacionadas con el alcance ético y legal. Uno de ellos que quiero destacar son las limitaciones funcionales. Nos tenemos que asegurar, a diferencia de, quiero decirlo explícitamente, de otros asistentes que hay que se están usando como psicólogos online, queremos limitar al asistente a que no haga diagnósticos clínicos, no emita recomendaciones terapéuticas y, por ejemplo, que no haga prescripciones médicas, que no, en un momento dado no te recomiende a que te tomes un tranquilizante o algún tipo de medicamento, porque esto puede ocurrir. De forma que hemos hecho un gran trabajo para asegurar que esto no pasa. Luego, los mecanismos de supervisión humana y protocolos de derivación, cuando el asistente ve que no puede dar respuesta, también se han trabajado mucho, son muy importantes. Otro aspecto es la minimización de los datos que se recogen. Laura lo ha comentado antes, discutimos mucho si la conversación, o sea, todo el hilo de la conversación se debía guardar, si no se debía guardar, durante cuánto tiempo se guardaba. Claro, guardarlo es importante porque la persona puede seguir la conversación al día siguiente y no quieres hacerle revivir de nuevo todo lo que ya te ha explicado. Quieres un poco seguir acompañándolo, seguir aconsejándole o dándole alguna herramienta a partir de donde lo dejaste. Pero tampoco quieres evitar, ¿no?, una dependencia excesiva de este chatbot. Por lo tanto, establecimos una serie de parámetros. Por ejemplo, durante la sesión se mantiene toda la información de la conversación, pero luego al día siguiente ya solo se guarda un resumen de esa información. Y luego, al cabo de un tiempo, ya ese resumen solo está a nivel de estadístico para hacer el seguimiento. Y toda esta información también es trazable, que es uno de los requerimientos que debemos asegurar para que luego, si pasa algo, podamos investigar el origen y corregirlo. Entonces, todos estos mecanismos se han definido aquí desde el aspecto ético. Y otro no menos importante, es un trabajo un poco tedioso, pero que hay que hacerlo y lo hicimos, es revisar toda la parte regulatoria, todos los aspectos, ver dónde nos aplican y asegurarnos que cumple, por ejemplo, con los artículos sobre gobernanza de datos, sobre este registro de la actividad que quede guardado para que se pueda auditar, la transparencia, la información al usuario, o sea, en todo momento se le informa al usuario de que está interactuando con una inteligencia artificial,
y los mecanismos de supervisión humana. Para esto tenemos la legislación europea, el AI Act, y desde este apartado de diseño responsable nos aseguramos de que lo vamos siguiendo punto a punto. Y eso es importante hacerlo desde el diseño, no al principio y luego olvidarte, o al final y luego tener que corregir muchas cosas de las que has hecho. Por tanto, durante todo el proyecto hemos ido haciendo un montón de pruebas. Yo creo que es el proyecto donde he hecho más pruebas en mi vida. Primeramente, con los grupos de trabajo, los grupos focales, se han hecho pruebas de funcionamiento del chatbot. Luego nosotros, que tenemos también ideas de trucos que pueden pasar, ¿no? Como, por ejemplo, formulaciones indirectas, que tú le digas a la IA, vamos a ponernos en una situación hipotética o vamos a hacer ver que estoy escribiendo un libro, situaciones que a lo mejor a alguien se le pueden ocurrir para que el chatbot pues te dé una respuesta que no es la que queremos que dé. Nosotros también hemos realizado un montón de pruebas personales. O sea, nos hemos puesto delante del chatbot y hemos intentado pues, romperlo desde distintas estrategias, distintas tecnologías, y cuando hemos visto algún punto débil lo hemos corregido. Por tanto, que hemos visto que tenga empatía, que tenga una validación emocional, que haga un apoyo, que no etiqueta, que no prescriba, que derive cuando toque. Y luego, cuando entremos en el último bloque más técnico, también os explicaremos otra batería de pruebas que hemos hecho utilizando otras inteligencias artificiales para que interroguen automáticamente y de forma mucho más masiva y con distintos perfiles a nuestro asistente. De manera que podamos estar tranquilos de que toda esta parte está bien documentada. Y por último, hemos aplicado una herramienta transversal. En este caso, hemos usado el modelo PIO, que es una herramienta de autoevaluación desarrollada por el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña, que sistemáticamente te obliga a pasar por una serie de apartados de transparencia, de justicia y equidad. Por ejemplo, en justicia y equidad pues está todo el tema del sesgo. Pues no por dirigirte con un tipo de lenguaje o desde un tipo de situación te debe contestar de una manera o de otra. Pues todas estas pruebas, este checklist lo hemos pasado. Hay algunas cosas que, como se trataba de un prototipo, pues todavía no estaban implementadas y nos ha salido en naranja porque habían cosas que no estaban acabadas, pero nos ha obligado a pasar por todos los puntos de forma sistemática y nos ha ayudado mucho también. Y entonces, el otro aspecto que os quería explicar es cómo pasamos de una prueba piloto a una solución más operativa. Para ello hemos tenido en cuenta aspectos técnicos y aquí incluimos pues, toda la parte que hay detrás de estos asistentes. Se necesita una cierta capacidad de computación, hay distintos modelos de lenguaje, algunos son mejores para unos aspectos y otros para otros aspectos, cómo seguir estas parametrizaciones necesarias. Luego, ¿cuál es la cobertura funcional que debemos atender? Para eso nos basamos en el checklist que pasamos a los grupos focales, que nos iban indicando qué aspectos estaban cubiertos y cuáles no. Y luego también, muy importante, aspectos organizativos. O sea, cuando queramos poner en marcha, en producción, una solución de este tipo, no basta con sacarla a la luz, sino que también detrás hay que integrarla con todo el mecanismo, en este caso, de la organización que lo adopta. Y, por tanto, debemos definir aspectos de gobernanza, debemos conocer al equipo que lo va a integrar, debemos transferirles estos conocimientos necesarios e incluso se proponía tener un consejo asesor que vaya viendo esta evolución y vaya proponiendo actualizaciones y mejoras, para lo que se necesitará también toda una monitorización de cómo avanza y cómo se desenvuelve este asistente. Entonces, esto lo hemos desarrollado también en el plan de escalabilidad, que nos da esta propuesta de valor. Este elemento de esta solución es una herramienta que siempre va a ser de apoyo,
complementaria a la intervención humana. Entonces, hemos visto claramente que no puede sustituir a las personas, sino que puede ser un complemento o una ayuda. Pero que sí que se ve este potencial que tiene como herramienta que en horas concretas, por ejemplo, donde no haya un volumen, una capacidad de atención o en momentos de estrés, sea una alternativa. El siguiente paso que veamos más claro para seguir además probando y mejorando el sistema es la utilización de asistente como un instrumento formativo. Incluso dentro de Cruz Roja, para las personas que son voluntarias, es un excelente elemento para que vean distintos perfiles, distintas situaciones y vayan practicando también estos procedimientos que están incluidos, están metidos dentro de la parametrización. Y entonces, una vez pasado todo este proceso, también se consideran otras propuestas de valor que han ido apareciendo como canal de apoyo cuando no hay disponibilidad inmediata, como herramienta de apoyo a la intervención o en otros casos de uso, que pueden ser soledad no deseada, conflictos armados o desplazamientos forzados de la población, donde es muy difícil también llegar de forma adecuada y puede ser un canal de ayuda para estas situaciones. Esto ya mucho más a largo plazo, ¿eh? Estoy poniendo la vista en el horizonte. Puntos clave, y con esto acabo. Queremos incorporar un enfoque basado en casos, añadir más ejemplos, identificar mejor tipologías de usuario, añadir nuevas guías de intervención y que esto sea una base de conocimiento que vaya creciendo y que se vaya alimentando con los protocolos y el aprendizaje también desde Cruz Roja. Desarrollar este caso de uso en el ámbito formativo, darle más capacidad de adaptarse al chatbot a distintas situaciones. Por ejemplo, la parte multidioma es muy importante porque al final la asistencia telefónica está limitada a los conocimientos de idiomas de la persona. En cambio, aquí puede ser una vía alternativa en ciertos momentos muy interesante. Y incorporar progresivamente estos recursos de orientación que mejoren el chatbot, evitar la dependencia psicológica y todo lo que comentábamos de incluirlo dentro de las estructuras y de los órganos de gobierno. Espero que haya sido interesante. Ahora vamos a explicar cómo se ha enfocado técnicamente, que creo que también es muy importante saber cómo funcionan por detrás para, de esta forma, ser capaces de saber qué es lo que pueden hacer bien y qué limitaciones tienen. Entonces, damos ahora paso a la penúltima intervención, que será más general. Gracias. Hola, buenos días. Soy David. En primer lugar, muchas gracias. Agradecer la participación en este proyecto con Cruz Roja, ¿no? En un proyecto de gran proyecto social. Aquí, en esta presentación de hoy, voy a explicar la arquitectura técnica, la aplicación funcional de la herramienta de forma breve, pero intentaré que tengáis un poco más o menos claro cómo se hace, como ha dicho Dani, cómo se hace por dentro esta herramienta. En primer lugar, requisitos. Voy directamente a los requisitos técnicos, ¿no? En primer lugar, una cosa que queríamos, como ya hemos comentado, la herramienta tiene que incluir una evaluación sistémica de la herramienta, que luego ya explicaré cómo lo hemos hecho. Pero otro gran requisito, los datos no pueden salir del servidor. El servidor tiene que ser un servidor privado, toda la ejecución del algoritmo tiene que estar dentro del servidor, los datos no pueden salir del servidor y esto lleva unas implicaciones técnicas considerables. A la vez, como el servidor queremos que tampoco es un servidor muy caro, tiene que ser un servidor contenido, no puede ser muy grande, con lo cual nos obliga a utilizar algoritmos LLMs, ¿no? Modelos grandes de lenguaje pequeños, más exactamente entre 10, 20 GB de memoria RAM, en contraste con las versiones comerciales que podemos encontrar con OpenAI o Cloud de centenares o hasta miles de gigabytes. O sea,
al tener necesitar o requisito de utilizar LLMs pequeños, también nos restringimos a nosotros mismos de que la solución no va a ser tan inteligente como soluciones comerciales que existen hoy en día. Pero, gracias a eso, pues preservamos que todos los datos, el procesamiento de datos, se mantienen en el servidor y en ningún caso se va a un servidor externo. Todo se queda dentro, preservando la privacidad y el control de los datos. Vale, aquí os he puesto este diagrama un poco para entender un poco el flujo de la conversación ya en la herramienta. El usuario escribe un mensaje, este mensaje en primer lugar pasa por un filtro. El filtro es, vale, este contenido de este mensaje tiene que ver con una situación, no sé, de emergencia, una situación de ayuda psicológica, de auxilios, sí, no. Si es que no, bueno, se genera un mensaje que se redirige a una respuesta. Si es que sí, vale, hay varias fases que después explicaré. Primero se selecciona qué fase es la que actualmente está. Si es fase 2 o 3, se añade un RAG. Un RAG es como una librería, es como el conocimiento que se produce a Cruz Roja, ¿no?, para dar contexto a esta respuesta, y se envía la respuesta. Pero antes pasa por otro filtro para evaluar si la respuesta está en inglés o no. Porque al ser un modelo de lenguaje pequeño, en las pruebas que hicimos, aunque le hemos dicho varias veces que la respuesta tiene que ser en castellano, a veces la respuesta es en inglés. Cosas que hay este modelo tan pequeño. Bueno, hacemos un filtro, validamos que la respuesta sea en castellano y después ya le damos la respuesta final hacia el usuario. Y aquí, como os explico, hay como varios bloques. El primer bloque es el de coger el historial, ¿no? También, como he dicho, ya se guarda parte del historial. Ese es el primer componente. Aquí también hay el componente del filtro que hemos comentado. Aquí os pongo el mensaje que enviamos, que imprimimos, ¿no?, al usuario. Esta conversación no sigue, ¿no?, esto es conversación de ayuda psicológica, sino más pregunta por una receta de cocina, y esto no entra, con lo cual pongo este mensaje para intentar, ¿no?, enfocar ya la conversación hacia esto. Fases, hemos comentado. Hay 5 fases. Se empieza por la primera, de comprensión inicial, a conocer la situación, una segunda de ventilación emocional, de escucha activa, y pasa a la tercera de soporte y acompañamiento. Son secuenciales, primero la segunda y la tercera, cada una está limitada por un cierto número de turnos. Como hemos comentado, la fase 2 y la fase 3 tiene este RAG incorporado, este contexto proporcionado por documentos que nos ha proporcionado Cruz Roja. Y aquí también vemos la fase 4 y la fase 5. Son fases terminales, una vez llegas ahí ya no sales de allí, y son para básicamente filtrar 2 tipos de comportamientos. Uno, un comportamiento de dependencia, que solo se activa si el LLM ve que hay una cierta dependencia emocional del algoritmo, entonces intenta cortar esa dependencia. Y por último, una situación de emergencia. Si la persona está diciendo que su calle está inundando y el agua empieza a llegar al cuello, mejor llama a los bomberos, ¿no?, que no empezar a hablar con el chat, ¿no? Un poco en ese sentido de emergencia, de que entonces se envía un mensaje de llama a emergencias, aquí están los números, no hables ahora con el chat, que no es el momento. Pero ¿cómo se declaran estas fases? Ya un poco más técnico, cada una de las fases tiene una serie de expresiones, ¿no?, que hemos ya escrito. Estas expresiones se convierten en un vector, en un espacio vectorial, y entonces lo que hacemos básicamente es, con el mensaje del usuario, también lo convertimos en un vector, y básicamente es comparar el vector del usuario con los vectores de cada una de las fases. Y el que se parezca más, con una relación de vecindad cosinos, pues tenemos una puntuación. Más parecido, la expresión del usuario con cada una de las fases, pues más puntuación. Y a partir de esta puntuación y a partir de una serie de reglas que están un poco aquí puestas, ¿no?, que la primera, la 4 y la 5, porque no pueden salir de allí, etcétera, etcétera, pues se acaba diseñando, ¿no?, seleccionando qué fase es la que toca. Siguiente bloque, el RAG, que os he dicho, ¿no?, esta literatura, ¿no?, estos documentos que nos ha pasado los profesionales de Cruz Roja, primero en PDF, los convertimos en otro tipo de dato, y lo que hacemos es, lo que se hace es se dividen en fragmentos de 400 palabras, más o menos, y cada uno de esos fragmentos de 400 palabras se pasa otra vez a un espacio vectorial y se almacena en un base de datos vectorial. Entonces, una vez que el usuario ha enviado una respuesta o un comentario, la conversación también se pasa a espacio vectorial y un poco se mira igual que antes. ¿Cuáles dentro de todos esos fragmentos de 400 palabras, cuáles se parecen más? Se cogen los que se parecen más
y eso se envía al LLM, ¿vale? Como prompt, como parte de las instrucciones para dar la respuesta. Entonces, aquí veis, en la parte derecha, veis que hay 5 componentes del prompt. El prompt, que son las instrucciones que se envían al LLM, se basan en 5 partes. La última es este que he explicado del RAG, que solo pasa con las fases 2 y 3. Y en el resto de fases, incluidas 2 y 3, ¿no? Hay el resto de las 4 otras cosas que componen el prompt general. Uno es el mensaje del usuario, otra es las instrucciones generales, instrucciones de fase, que cada fase tiene sus instrucciones particulares, y el exterior de la conversación, para dar contexto a la respuesta. Exactamente, ¿qué es este prompt, ¿no? Este prompt general y este prompt de fase. El prompt general es muy largo, no lo podía poner aquí, sería demasiado texto, pero básicamente sigue 3 líneas generales. Una es identidad, le decimos al asistente quién es, qué sabes hacer, qué no sabes hacer, ponemos una serie de restricciones, ¿no? Como ha dicho Dani, no puedes prescribir ningún medicamento, no tienes un rol clínico. También le decimos el tono, ¿no? Respuestas breves. Al principio hay respuestas que eran de centenares de palabras, creo que no es el contexto adecuado en centenares de palabras en una conversación, así que también respuestas breves, valoración emocional, el tono tiene que ser neutro, adecuado. Esos generales. Y para cada fase pues tiene sus propias instrucciones, cómo se tiene que comportar este asistente. Aquí es un ejemplo real de lo que realmente lo que hemos puesto de la fase 2. Y aquí ya finalmente el último componente, ¿no? ¿Cómo mostramos esta información? Aquí hay un ejemplo de conversación. Esto está hecho con Streamlit, que es una librería que utilizamos de Python para exponer, ¿no? Y poder interaccionar con el chat. Eso es una conversación, unas pruebas de las que hemos hecho. Y aquí se ve un poco, ¿no? La transición de fase entre la fase 1 y la fase 2. Creo que es en el momento que dice debe ser muy duro, ¿qué está causando más dificultad ahora? Creo que aquí ya pasa de fase 1 a fase 2. Este cambio de fase, como veis, para el usuario es invisible. Internamente sí que hay un cambio, ¿no? Pero para el usuario no lo ve y simplemente va pasando de fase 1 a fase 2 a fase 3, ¿no? Este es un ejemplo de conversación como normal y este es un ejemplo de conversación, ¿no? De activación de fase 5. En el momento que dice estoy en shock, no sé si tiene sentido seguir viviendo, automáticamente el chat activa de ostras, puede pasar que esté en riesgo, ¿no? Que en riesgo vital o quiere autolesionarse, pues entonces ya automáticamente veis la frase de siento que te sientas tan abrumado, por favor llama a 024, y un mensaje, ¿no? Ya un poco dado para esto, ¿no? Deja de hablar conmigo, ¿no? Y llama a profesionales. Entonces, ya hemos un poco explicado un poco cómo hemos hecho la herramienta. Vale, ¿cómo la hemos evaluado? Hemos pensado varias alternativas y al final hemos decidido utilizar juegos automáticos, que en la jerga se llama LLM as a Judge. Entonces, para ello, primero de todo, hemos generado muchas conversaciones automáticas en base a 15 temáticas diferentes, de diferentes situaciones, perfiles. El usuario es simulado, es decir, hemos utilizado un LLM para simular el usuario y le hemos hecho conversar con la herramienta, con el asistente. Generar las conversaciones y esas conversaciones las hemos a la vez evaluado por un humano y evaluado por los LLMs automáticos. Entonces, con exactamente el mismo patrón, el mismo criterio. Después hemos comprobado los resultados y hemos visto si hay concordancia o no. Si hay mucha concordancia, perfecto. Estos LLMs evaluadores serán igual o dirán más o menos lo mismo que dice el humano, así que estamos ahí. Si no, pues ajustamos a los prompts y las instrucciones de los LLMs evaluadores para que sea exactamente lo mismo que el humano. ¿Cuántos jueces hemos utilizado? 7. Uno por cualidad comunicativa, factualidad, respeto y adecuación de fase, que hemos hecho 4 de jueces. Fase 1, fase 2, fase 3 y las 4 o 5 juntos. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿No? Cada juez tiene sus instrucciones, ¿no? Tienes que evaluar esto. Aquí hay un ejemplo también real de la factualidad. Las instrucciones y a la derecha, ¿no? Una rúbrica, una escala de puntuación, ¿no? Ponemos 0 si lo ha hecho muy mal, ¿no? O 1 que lo ha hecho muy bien. Pero aquí no, hay 0, 0,25, 0,5, 0,5, ¿no? Y cada uno, ¿no? Escrito específicamente y muy bien definido, ¿no? Qué significa exactamente cada puntuación. Y ese es el criterio utilizado a la vez por la evaluación humana y a la vez por la evaluación automática. Y en nuestro caso, lo hemos hecho con la evaluación humana, lo he hecho
Judith Recuber, que es la investigadora que diseñó todo el proyecto. Y aquí ves que hemos hecho 2 tandas, la primera tanda y la segunda tanda. En la primera tanda los resultados, la concordancia fue buena, pero no fue la mejor, porque había algunos valores por debajo de 0,9, que digamos para nosotros era como el límite para decir que estaba bien. Entonces, a partir de la segunda tanda, ya mejorando, ¿no?, los prompts de los evaluadores, pues ya podemos llegar ya a esa concordancia prácticamente total entre 0,95 y 1. Hicieron 30 simulaciones, o sea, 30 conversaciones, ¿no?, que se evaluaron, que Judith evaluó y también todos los 7 jueces evaluaron, ¿no?, y al final se vio esta concordancia. Entonces, una vez ya tuvimos, ¿no?, que los evaluadores concuerdan con el criterio humano, entonces ya podemos coger y validar muchas más conversaciones. En vez de 30, aquí pasamos ya a 150 simulaciones de conversaciones y evaluamos 4 diferentes configuraciones del LLM. Como veis, hicimos 2 tipos de LLM, que se llama GTPOS y Gemma 3, con 2 tipos diferentes de configuraciones de temperatura. Y aquí los resultados, ¿no? Estamos decidiendo que el GTPOS, el que está marcado en azul, es el que mejor resultado nos daba, con buenos resultados en cualidad comunicativa, pero a lo mejor no tan buenos en respeto, ¿no? Y también vimos, como un poco aumentado antes, ¿no?, un poco repetición también, notamos una repetición, una mecánica similar, ¿no?, en las respuestas, un poco que aún calía por mejorar ciertos aspectos. Y hasta aquí mi presentación, así que si tenéis un poco más dudas, luego puedo responder preguntas más técnicas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas y todos por dar esta oportunidad para participar. No sé, ¿tengo que pasar? Tengo que pasar, muy bien. ¿Cómo planteamos esta sesión? Porque cuando llegas al final, más o menos todo está argumentado y dicho, y muy bien dicho. Entonces, pensaba un poco ayer cómo podíamos explicar cómo lo hemos vivido nosotros como grupo interviniente de emergencias. Entonces, le pregunté al grupo que participó, no le pregunté al chat, le pregunté al grupo de personas. Es broma final, ya. Le pregunté 3 cosas. Le pregunté qué hemos aprendido en el proceso. Luego, cuando hicimos el trabajo, las entrevistas, qué pensamos que era muy importante que se tuviera en cuenta. Y, finalmente, cómo podemos continuar, ¿vale? Entonces, es muy básico, pero la primera idea de que hemos aprendido es que hemos aprendido cosas sobre nuestro sistema de trabajo al confrontarlo con una metodología tan sistemática. Nuestro trabajo, que es mucho de responder a necesidades en personas en emergencia, hemos confrontado 2 mundos y 2 lenguajes. Y eso nos ha ayudado a revisar cosas más sistemáticas que a veces en el día a día o en la emergencia no lo aplicas tanto. Por tanto, nos ha hecho reflexionar sobre nuestro trabajo. Luego también, el interactuar. Nosotros, me comentaba el grupo, ¿esto en qué nos va a ayudar en un momento de emergencia? Pues dar respuesta a un tema que nos aparece. ¿Cómo definimos nosotros una persona afectada en emergencia? Nosotros lo hablamos como un hilo. O sea, todos nosotros nos hemos levantado esta mañana y nos hemos duchado o no, nos hemos desayunado y tenemos el día programado. Una emergencia, y es un hilo, es un circuito, y una emergencia te lo corta. Ese momento que te lo corta depende de cómo eres, cómo estás, qué contexto estás, si tienes red social en ese momento, si tienes móvil, si tienes todo esto te va a afectar en la emergencia. Entonces, nuestra función es hacer un nudo. Los primeros auxilios psicológicos es hacer un nudo, es acompañar a esta persona en esa situación para hacer un nudo para que no arreglarle la situación, pero sí para ayudarle a que en ese momento pues, pueda superarla de la mejor manera posible. Y esto nos da respuesta a 2 cosas. El volumen importa. Entonces, hay muchas actuaciones, hay un triaje, ¿no?, emocional. Entonces, tú en este triaje emocional a lo mejor podrás utilizar esta herramienta para que unas acciones las pueda utilizar o hacer esta tecnología, como puede ser recordar pautas, luego lo veremos, psicoeducación, y tú puedas dedicarte a las personas que necesitan más atención persona a persona. Entonces, es un aprendizaje que hemos tenido que nos da respuesta a una necesidad que realmente tenemos en una emergencia. Es poder ampliar nuestra capacidad de respuesta.
¿Qué vimos cuando lo hacíamos? ¿Qué decíamos que tenía que tener en cuenta la tecnología? Bueno, se ha comentado, pero vimos muchas cosas que se tenía que tener presente. Por ejemplo, tú tienes que responder a una necesidad o una idea con una respuesta. Al principio, ¿no? Pues había mucha respuesta. Y yo creo que eso se ha ido modulando y tú tienes que... el chat tiene que darte respuesta a cada necesidad concreta. Luego también lo comentábamos cuando lo estábamos trabajando, el tema del lenguaje. El lenguaje en una emergencia es súper importante. Hay palabras que tú no vas a poder utilizar. Y aunque nosotros nos salgan y nos pongamos, naturalmente lo podemos poner como respuesta, el de te comprendo, entiendo lo que sientes, todo esto en una emergencia te descualifica mucho. Entonces, esto lo íbamos viendo mientras trabajábamos y lo íbamos orientando a lo que podía ser el final, que es como pensábamos nosotros que nos va a poder ayudar más, ¿no? Veíamos también el tema de que era muy importante que la gente pudiera recordar lo que tú le dices. Tú en una emergencia hablas con la persona, y le das unas pautas, pero luego esa persona que está en ese hilo roto se descontrola. Tú puedes ir a un instrumento que te va a recordar una serie de pautas y eso te tranquiliza, te relaja, porque tienes un repositorio de documentos, de consejos, etcétera, que te van a ayudar. Eso lo fuimos viendo en el proceso que íbamos trabajando, ¿eh? La orientación, tú al final en una emergencia dejas a la persona y esa persona pues tiene que orientarse para dónde voy y si me sale una necesidad nueva. Todo eso era importante que lo íbamos viendo durante el proceso, ¿vale? Es muy importante, y lo habéis hablado, situar la expectativa. Y creo que lo has comentado, Laura, muy bien, decías, ¿cómo pedimos que reaccione o responda? ¿Como persona o como un recurso tecnológico? Eso es muy importante, porque la persona tiene que saber lo que le va a pedir a esta herramienta. Tienes que saber lo que puedes esperar. Es muy potente si sabes lo que puede esperar. Si no, pues bueno, la frustración sale, ¿no? Vale, estas son cosas que vimos, ¿eh? Y yo quiero acabar, pues lo quiero decir muy rápido, en cómo lo vemos en el futuro. Ahora, para la atención directa, pues puede ser complicado, pero se está evolucionando a una medida que seguro que vamos a encontrar un punto o un nexo donde esto, lo que decíamos antes, el volumen, ¿no? Un triaje emocional, pues estas personas a lo que les hace falta es una atención que no es la que hay una reacción, que tienes que estar reaccionando continuamente a lo que dice la persona. ¿Qué nos puede ayudar mucho? En la formación de los equipos. Porque tú cuando te formas para una emergencia no afrontas todas las causísticas de lenguaje, de situación, de tipo de emergencia, de persona que ya venía con unos problemas, de persona que no tiene red social, que no tiene necesidades cubiertas. Todo esto nos puede ayudar muchísimo al aprendizaje de los equipos. Esto ya solo esto ya vale todo lo que se ha trabajado. Como repositorio, decía, como lugar donde la persona afectada pueda ir a buscar documentos. Una persona cuando acaba una emergencia, cuando hace un cierre, tú normalmente le explicas qué va a sentir en los próximos días. Y le dices, mira, pues los próximos días es normal que no duermas bien, que estés como cansado, que estés muy agotado, que no quieras hacer, que evites según qué conductas, bueno, etcétera, que no tengas hambre, ¿no? Y luego le dices, pero esto, depende de la emergencia, a tantas horas va a cambiar. Y tú, pues, ya irás un poco mejor. Y luego le decimos, ¿y cuándo tienes que pedir ayuda? Hombre, si han pasado 3 semanas y aún sueñas, duermes, no sé, mal, a lo mejor tienes que pedir una ayuda. Esto es muy importante porque a la persona le da seguridad que lo puede ir a consultar y hablarlo y preguntarlo. Yo aún tengo esta sensación, me siento como perdido, ¿no? Esta cosa que se sienten desubicados. Entonces, que te pueda responder diciendo esto es normal, porque es una reacción normal ante una situación anormal, estamos seguros que esto puede aportar mucho, ¿no? Puede aportar mucho en ese sentido. Y con esto del futuro... Vale, y también puede ayudar, pensamos que puede ayudar mucho en unir recursos de diversas procedencias, porque hoy en día que viajamos tanto, o sea, te puede pillar la emergencia en cualquier sitio y estás completamente desubicado desde idioma hasta que cómo funciona el llamar o si tienes un menor, cómo funciona en ese sitio donde te ha pillado la emergencia. Y aquí puedes tener un acceso a recursos generales, ¿no? Que te puede decir dónde tienes que acceder para poder tener la respuesta. Y básicamente era esto.
¿Vale? Venga, gracias.